Cada año yo aprovecho el tiempo del campamento familiar para tocar algunos temas de la familia que no surgen o quiero tocarlos de una manera más específica que lo vamos tocando durante el año en las predicaciones, los domingos. Entonces, lo que hago es oro y busco la guía del Señor para elegir algunos de los temas que creo que son importantes. Y el tema que voy a compartir esta tarde, es un tema que he orado mucho para poder que el Señor pueda guiar este tiempo. Creo que es un tema sumamente importante para las familias. Y es un tema que, estoy viviendo en este tiempo. Estoy en una etapa nueva como familia. Recién nació Betsy hace 6 meses y estamos aprendiendo a ser papás. Pero aunque estamos aprendiendo hoy, en la práctica, ha sido, una escuela del Señor desde mi infancia, con lo que yo vi en mis propios padres, lo que ellos hicieron conmigo y lo que Dios me permitió aprender en estos años, y algunas convicciones que Dios fue haciendo crecer en mi corazón en cuanto a la crianza de los hijos, que quiero compartir con ustedes. Tal vez alguno podría pensar que todavía yo no transité toda esta etapa, recién estoy arrancando, pero a la vez pienso que si espero a transitar toda esta etapa, para muchos de ustedes que están viviendo esta etapa junto conmigo, tal vez ya va a haber pasado una etapa muy importante en donde es sumamente vital que entendamos los principios de Dios para la crianza y la disciplina en el hogar. Entonces, para empezar, quiero leer un versículo en Proverbios. El tema de este campamento tiene que ver con la sabiduría con la que se edifica el hogar. Y en Proverbios 13:24 hay un versículo que quiero advertirles. Ya sé que me dijeron que sea leve, pero no va a ser muy leve, porque va a decir una gran verdad, pero la va a decir de una forma en la que no estamos acostumbrados a escucharla. Y elegí este versículo de forma intencional porque quiero que este versículo pueda golpear nuestro corazón, nuestra mente, y pueda establecer convicciones en este tema. Yo sé que tengo diferentes personas en diferentes etapas de sus familias, pero creo que todos necesitamos escuchar estas verdades. Así que dice así, Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Los proverbios se caracterizan por ser frases simples y profundas, con verdades que cualquiera puede entender y abrazar. Y el versículo no es difícil de entender. Primero habla de una persona que va a detener el castigo. Lo que implica que esta persona lo detenga significa que esta persona tiene un grado de autoridad sobre esto, que podría decidir sobre esto y que podría entonces hacer esto, puede él detenerlo. Y cuando usa la palabra castigo en nuestra Biblia, la palabra literal ahí es una palabra que se usa muchas veces en los proverbios, y no es castigo en su forma general, sino en el elemento del castigo, o sea, la vara. La palabra que se usa constantemente en proverbios para hablar del castigo es esta, la vamos a mencionar varias veces en el estudio de hoy. Entonces tendríamos que entenderlo así: el que detiene el castigo en el sentido del castigo físico, en el sentido de la vara, a su hijo aborrece. La palabra aborrecer en español es una palabra muy dura, y lo es también en el hebreo.
es una palabra que significa una actitud que hace de alguien o algo detestable. La palabra es muy fuerte. Se usa en diferentes contextos. Hay veces donde se usa con un sentido de enemistad. Hay otras veces donde se usa con un sentido de menosprecio. Aborrecer se usa con el sentido de menosprecio varias veces. Por ejemplo, ahí en Génesis 29:31 se dice que Raquel era estéril y por eso era menospreciada. La palabra menospreciar ahí es la misma que aparece en Proverbios, y la idea no es que la odiaban, sino que la tenían en poco, no la hacían como ser importante dentro de la familia. Se usa otras veces, por ejemplo, en Proverbios 19:7, se dice que los hermanos del pobre le aborrecen. ¿Cuántos más sus amigos se alejarán de él? Dice que al pobre la gente lo aborrece. Cuando vos ves a un pobre o una persona indigente en la calle, toda sucia y pidiendo dinero, no es que vos lo odiás porque te haya hecho algo, pero la actitud que vos tenés hacia él es una actitud de desprecio. Es una persona que no va a influir en tu vida, donde vos la podés pasar por alto y seguir con tu rutina sin darle más atención que esa. Es una persona que no tenés en alta estima. A eso la Biblia también lo usa la misma palabra, la idea de aborrecer. Y entonces en el versículo lo que está diciendo es que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. No hay amor real, lo que está diciendo en el versículo, en no castigar. Lo que muestra la falta del castigo es otra actitud que la Biblia llama aborrecer. El contraste, más el que lo ama desde temprano lo corrige. Lo contrario a aborrecer, ahora es el contraste, sería amar. Y el amor es el que va a mover una actitud. Y la actitud es la actitud de corregir desde temprano. Esa palabra, desde temprano, no quiere decir un horario en el que lo hace. La palabra desde temprano se usa varias veces, también en los Proverbios y en otros pasajes del Antiguo Testamento, para hablar de una actitud de anhelar o desear fervientemente algo. Te iba a decir, por ejemplo, aparece en el Salmo 63, versículo 1. Es un salmo conocido, te lo leo. El salmo dice así: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Ahí está la expresión, de madrugada te buscaré. Y ya pone unos 2 puntos, o sea, te da una explicación ahora. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. De madrugada te buscaré, lo que está explicándose ahí es que es una actitud de deseo tal que voy a hacer lo posible para que suceda lo antes posible. Voy a hacer lo posible para que suceda lo antes posible porque tengo deseo de eso, tengo anhelo por eso. Esa misma palabra es la palabra que está usando este proverbio cuando dice desde temprano lo corrige. Entonces no está hablando de un horario, está hablando de una actitud. Lo que está diciendo es que el que ama a su hijo tiene anhelo por corregir a su hijo. Usa esta palabra en otros contextos, por ejemplo en Isaías 26:9 dice: con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí madrugaré a buscarte. Según este versículo, la actitud de un padre que ama a su hijo es la de uno que está esperando, ansioso, el momento en que llegue la oportunidad para corregir. Por el otro lado, el que tiene la oportunidad de corregir y no la toma, sino que detiene el castigo, él en realidad odia a su hijo. Odia a su hijo. Así que el título del mensaje de hoy es: yo
odio a mi hijo. Yo sé que vos probablemente no usarías esa expresión jamás. Sé que no pensás que eso es algo que es común, ni que suceda con frecuencia. Es algo extremo. Pero aunque no lo digas y aunque no lo aceptes de forma consciente, yo quiero mostrarte bíblicamente un cuadro un espejo en el que vos te vas a poder mirar. Y probablemente vos descubras en tu corazón que esto que acabo de decir es real. Que vos odias a tu hijo. El proverbio lo dijo de esta manera: el que detiene a su hijo, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Cuando vos permitís el pecado en la vida de tu hijo, sin corrección consistente y bíblica, y permitís que el egoísmo, la envidia, el enojo se mantengan en el corazón y formen una capa más y más gruesa sobre el carácter de tu hijo, cuando no sos diligente en una corrección firme y amorosa con la vara, y pensás que esta falta es una falta leve, te autoengañás. Porque la Biblia lo pone en el lenguaje más duro que puede haber. Yo sé que muchas veces nosotros aliviamos nuestra conciencia diciéndonos que no lo hacemos porque lo amamos. Y esto pareciera ser un alivio de la culpa que trae el no hacer esto que sabemos que tenemos que hacer. Pero el versículo que acabamos de leer no nos permite escapar. No nos permite creer que es el amor lo que hace que un padre no discipline a su hijo. Este versículo lo que nos dice es que lejos del amor, lo que hace que un padre no discipline a su hijo es el odio. Te hago una pregunta. Si no disciplinas a tu hijo, ¿quién es el que sale beneficiado? No es tu hijo, ¿no? El descuido en la disciplina pone en riesgo a tu hijo. Más bien salís beneficiado vos, porque te librás de la incomodidad de disciplinar a tu hijo, de la agonía de tener que infligir dolor a quien amas, de la inconveniencia de la pérdida de tiempo que eso representa. Y por eso la Biblia usa esa expresión: no es el amor lo que mueve. Usamos muchas frases para excusar nuestra falta de diligencia en hacerlo. Usamos frases como: la paleta no me funciona. Usamos frases como: a mi hijo le duele más que le saque lo que le gusta que le dé la disciplina física. Usamos frases como: no puedo pegarle cada vez que se porta mal. Pero llega la misma verdad a confrontar nuestro corazón: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Cuando un niño ha aprendido que puede imponer su voluntad y el padre cede a los deseos caprichosos del hijo, no lo hace por amor, sino por amor a sí mismo. Por el otro lado, el hombre que le dice a su hijo lo que está mal y luego le corrige cuando hace lo malo, ese padre renuncia a su propia comodidad y preferencia para servir en amor a su hijo. Si uno odiaría a su hijo, no puede perjudicarlo más que no corregirlo cuando su desobediencia lo demanda. Por eso es que la Biblia es tan drástico al decirlo: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Bueno, hay 3 principios que creo que forman el concepto
de por qué la Biblia es tan drástica al hablar acerca del castigo físico de los niños pequeños en su etapa de formación. Hay 3 puntos que quiero que veamos esta tarde que amplían esta idea, que te explican por qué la Biblia usa esta clase de expresiones. ¿Por qué la Biblia diría que no hacerlo? Esto es lo que implica. Primer punto, dice así: tu hijo está en un gran peligro. La razón por la que la Biblia dice que si vos no disciplinas a tu hijo físicamente, vos le aborrecés, es porque tu hijo está en un gran peligro. Hay un proverbio, el proverbio 22, versículo 15, que dice así. Si pueden, abran sus Biblias. Proverbios 22, 15. ¿Alguien podría leérmelo? Proverbios 22, 15. La necedad está ligada al corazón del muchacho. La Biblia enseña que hay algo que anda mal en el corazón, muy mal. La Biblia usa esa palabra necio. Lo que te está diciendo es que tu hijo tiene el corazón de un necio. Esa necedad es lo que expone a tu hijo al más horrible destino. Todo el libro de Proverbios habla acerca de la necedad. Habla acerca describe a la necedad y explica las consecuencias de la necedad. Quiero llevarte por algunos de esos versículos, ¿sí? Lo que quiero es que veas qué hay en el corazón de todo niño cuando nace. La Biblia lo describe con esa palabra, es necedad. Vamos a ir pasando por los versículos. En todos los proverbios 70 veces se hace mención o referencia a la necedad. Muchísimas de estas veces se hace un contraste entre lo que es la necedad y lo que es la sabiduría. Y ese versículo que acabamos de leer dice que en el corazón del muchacho está ligada la necedad. Está atada, está unida al alma y al corazón de ese niño. Bueno, ¿qué es la necedad? Bueno, elegí solo algunos versículos. Por ejemplo, en Proverbios 3:35 dice así: los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia, que significa vergüenza. Vergüenza va a ser el legado de los necios. El versículo dice que no hay esperanza de honra para el corazón necio. Tarde o temprano, el corazón necio va a ser humillado y va a ser avergonzado frente a Dios y frente a otros. Dice Proverbios 10:1: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de la madre. La necedad no solamente va a traer dolor a este niño, sino que va a traer dolor a las personas que están cercanas a este niño. En este caso habla de la madre. Más adelante hay otros textos que hablan de la relación de este niño necio con su padre y con todos los que están a su alrededor. Proverbios 10:8, unos versículos más adelante, dice así: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Hay otra versión que dice caerá en la ruina. El necio va a caer en la ruina. Ese niño que nació, que con tanta expectativa fue recibido, con el que tanto se sueña y tantos ideales hay ligados a ese niño se dirige a la ruina desde su nacimiento. ¿Y qué le lleva hacia la ruina? La necedad que está ligada a ese corazón. Dice el Proverbios, unos versículos más adelante, el versículo 21: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Los necios mueren por falta de entendimiento.
no solamente ese niño nace dirigiéndose a la ruina, sino que está al borde de la muerte, de una muerte segura que lo lleva a su propia incapacidad de tomar las decisiones que le van a llevar a la bendición de Dios. Esa es la forma en la que nacen los niños. Dice en el versículo, mira el versículo 14-21, Proverbios 14-21. La mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la derriba. Esa niña que está en brazos de mi esposa, que tanto amo y tanto esperamos y tanto deleite nos trae, esa niña tiene el potencial de destruir por completo el hogar que un día va a formar, porque su corazón hoy está arraigado en su alma la necedad, y la necedad va a llevarle a ese destino. La mujer necia con sus manos derriba el hogar. El versículo 14, Proverbios 14 dice así: de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El necio no va a encontrar nunca en la vida, no importa dónde llegue, nunca va a encontrar gozo y contentamiento. El necio de corazón va a vivir una vida de insatisfacción, vacía durante todos los días de su vida, porque la necedad le domina. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Proverbios 14. Mira el versículo 17, Proverbios 17:16. 17:16. Hace una pregunta retórica. Dice así: ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? El necio, aunque tenga los caminos para convertirse en sabio, no tiene la capacidad de avanzar en ese camino. Está atado por su propia naturaleza a una vida vacía de sabiduría. Aún teniendo el precio para comprar, el dinero para comprar la sabiduría, no le sirve de nada, porque tiene un corazón necio. Proverbios 17:25 dice así: el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. La necedad del corazón de ese niño no solamente tiene el potencial de destruirle por completo, sino de traer amargura y dolor a vos como papá y a vos como mamá durante toda su vida, hasta el final. Eso es lo que la necedad produce en el corazón de un hijo. Proverbios 18:7 dice así: la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Su boca le va a llevar a una prisión que va a atar su alma durante toda su vida, porque el corazón necio no puede hablar más que, como dice otro versículo, sandeces. Un corazón necio nunca va a poder hablar la sabiduría de Dios, y por eso su boca va a llevarle de mal en peor durante toda su vida. Proverbios 23:9 dice así: no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. El necio no se sujeta a la enseñanza. No importa cuánto le hables, no importa cuánto le digas, el necio, dice el proverbio, no le hables, no gastes palabras en el necio, porque el necio no te va a escuchar, no va a beneficiarse en nada de todo lo que vos le digas. El corazón necio que está en cada niño desde que nace, le ata de tal manera que ninguna palabra va a tener ningún efecto mientras la necedad esté ligada a ese corazón.
Pero de todos los proverbios, el más drástico para mí es el Proverbios 27-22. Hace un tiempito estábamos leyendo los proverbios y llegué a este versículo y me llamó mucho la atención. Mirá lo que dice este versículo. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Este versículo va paralelo con el 17:10, que dice así: la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Al entendido, la reprensión le va a traer provecho. Al necio, 100 azotes no van a servir en lo absoluto. Lo que me dice este versículo es que hay un punto donde la necedad se liga a la identidad y al alma de una persona a tal grado donde ningún nivel de castigo lo va a poder arrancar. Así de grave es la enfermedad que está en el corazón de tu hijo. Ese es el potencial que hay ahí. El versículo que leyó Amanda al principio no solamente hablaba de ese potencial, ¿no? Porque tenía dos partes. Dijo así: la necedad está ligada al corazón del muchacho. Leímos varios versículos para entender qué significa la necedad y en qué forma está ligada. Pero termina con estas palabras: mas la vara de la corrección la alejará de él. En primer lugar, tu hijo está en un gran peligro porque hay una enfermedad en su alma, el pecado. Ese pecado esa necedad que está atada a su corazón se va arraigando de forma cada vez más profunda. A medida que va siendo permitida, sin corrección, se va volviendo parte de lo que él es. Hasta que llega un punto donde ningún nivel de disciplina lo va a poder quitar. Nunca más la reprensión va a hacer ningún efecto, ni el castigo físico va a traer ningún resultado. Eso nos lleva al segundo punto. No solamente tu hijo está en un grave peligro, sino que hay un solo camino para salvarle de ese peligro. Hay un solo camino que puede salvar a este niño de este peligro, de la necedad. El versículo terminaba con esas palabras: la vara de la corrección va a apartar la necedad de él. Pero hay algo más. ¿Por qué es solo la vara la que puede hacer esa tarea? Es que la necedad no es una cuestión de comportamiento. El problema del niño no es que él se porta mal. Lo dijo el versículo: la necedad está ligada al corazón. El problema es mucho más profundo que el comportamiento. El problema está en el corazón. Cualquier esperanza de salvar a este niño de la dirección en la que él se dirige desde que nace tiene que apuntar al corazón de este niño. No puede solamente corregir las actitudes o las acciones de este niño, porque el problema lo tiene en el corazón. Y lo que hay en el problema, ya dijimos, es la necedad ligada al corazón. Por eso es que cualquier forma de disciplina que vaya a salvar a nuestro hijo de eso, a donde debe apuntar verdaderamente es al corazón. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada,
guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cada acción, cada palabra, cada gesto, cada cosa que vos ves salir de tu hijo, sabe que sale de un corazón que produce cada una de esas cosas. Por eso no mires solamente ese gesto, no mires solamente ese berrinche, no mires solamente esa expresión en su rostro, no mires solamente esa actitud egoísta, de envidia, de pelea, no mires solamente eso. Mirá atrás de eso al corazón que está produciendo eso. Porque solamente así vas a poder usar las herramientas que apunten al corazón. Si nosotros no apuntamos al corazón, no vamos a hacer algo que agrade a Dios. Porque Dios no se agrada cuando una persona cambia de comportamiento. Dios no se agrada cuando una persona cambia de comportamiento. Es más, a Cristo le dio repulsión las personas que se esforzaban por limpiar el vaso por afuera, cuando adentro estaban llenos de podredumbre. Él le habló a los fariseos. ¿Se acuerdan? En Mateo 15:8 le dice así: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué es lo que Jesús pensaba de estos hombres? Jesús no pensó que ellos hayan progresado en lo absoluto, ¿o sí? Para Jesús, todo lo que ellos lograron no solamente no sirvió de nada, perjudicó. Era más aborrecible que lo que antes había. Un niño que se comporta bien, pero su corazón está lejos de Dios, no trae gozo al corazón de Dios. El Señor lo desprecia como ese fariseo hipócrita que solamente lavó lo exterior. Un padre que solamente corrige las acciones que su hijo hace y logra tener un hijo obediente, no por eso es aprobado por Dios. Porque el problema del hijo no es el comportamiento. El problema del hijo es el corazón necio. Lo que Dios quiere hacer es salvar el corazón. Y ese corazón regenerado y redimido va a producir un fruto de obediencia. Claro que el padre necesita mantener un orden en el hogar. Y él no va a permitir la desobediencia aún de los hijos necios. Eso es lo que me toca a mí lidiar cada día con Betsy. Ella tiene la necedad ligada a su corazón. Ella no ha sido regenerada. Ella no le hace nada por amor al Señor. Pero desde ahora ella puede entender lo que significa estar bajo autoridad. Entonces, el tema de la disciplina no tiene que ver con cómo hacer. El otro día estábamos visitando una iglesia alguien pasó un libro a mi esposa y el título del libro era ¿Cómo tener hijos obedientes y felices? No leí el libro, no puedo hacer ningún juicio sobre el libro, pero les puedo asegurar que no me gustó el título. No me gustó el título porque ese no es el objetivo del trabajo de un padre en la vida de sus hijos. Lo describe mucho mejor Efesios, ¿no es cierto? Que dice, ¿cuál es la tarea de los padres? Criarle en disciplina y amonestación del Señor. El padre es un representante de Dios para la vida de este hijo, que va a pastorear el corazón de este hijo para guiarle hacia su Salvador. No es lograr un orden para que yo pueda tener la tranquilidad que necesito para lograr mis objetivos. Eso no es lo que hacemos al disciplinar a nuestros hijos. Hoy hay libros seculares que te enseñan cómo crearles rutinas, cómo crearles orden, cómo ponerle límites a los hijos, y no hay nada de malo en usar herramientas que nos ayuden a tener orden. Pero esos libros están lejos de ser libros que expliquen disciplina,
Porque disciplina no tiene que ver con ese orden. La disciplina tiene que ver con el corazón de este hijo. Entonces, si vas a rescatar a tu hijo de la muerte, si vas a erradicar la necedad que está ligada a su corazón, si vas a impartir sabiduría, entonces debes usar la vara. Vuelvo a repetir, la necedad está ligada al corazón del muchacho, más la vara de la corrección la apartará de él, la alejará de él. Proverbios 23, 13 y 14 dice así: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Yo cuando leía este versículo al principio, lo que entendía es: no va a morir de la paleta que le vas a dar. Pero no es lo que el versículo está diciendo. El versículo que sigue dice así: lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Este versículo hace una promesa. Este versículo lo que está diciendo, ya hablamos antes, el problema de tu hijo es que nace rebelde. Nace rebelde a Dios. Nace queriendo seguir su propio camino. Su propio camino le lleva a la perdición. Le lleva a su propia destrucción. Sí, no sabe Samara, pero no le conviene esta charla. No, mentira, no, sí le conviene mucho. Dice el versículo, ahí al final: lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Fíjate el objetivo. El objetivo de la vara no es que este hijo cumpla con las normas. El objetivo de la vara no es lograr un comportamiento ideal. El objetivo final de la vara, ¿cuál es? Que librar su alma del Seol, librar su alma de la muerte, librar ese destino al que nace dirigiéndose. Yo sé que nosotros entendemos que es la predicación del Evangelio la que salva a una persona. Pero este y muchos otros versículos dan un paso atrás y nos enseñan que antes de la predicación del Evangelio, el primer paso que guía a un hijo hacia su salvación es la disciplina fiel que padres piadosos, temerosos de Dios, ejercen sobre ellos. Dice, le disciplinarás, castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Así que yo quiero mostrarte que la vara es el único camino bíblico para lograr ese objetivo que un padre tiene, que Dios le delegó: librar a su hijo de la muerte y del destino al que le lleva su propio corazón necio. Así que te quiero leer dar algunos principios y acompañarlo con unos versículos. ¿Por qué la vara es el único camino? La vara es el único camino, en primer lugar, porque Dios ordenó que así sea. Si no fuese a haber ninguna otra razón, esta sola razón sería suficiente para hacer lo que Dios nos ordenó hacer. Leíamos los versículos que yo expliqué recién y veíamos que la vara no es una opción. No rehúses castigar al muchacho
es una orden. Es una orden que viene de nuestro Dios, de aquel a quien nosotros debemos nuestra alma, nuestra vida, el que nos creó, el que nos rescató. Él es el que nos dice que hagamos esto. Así que si no habría ningún otro resultado, si yo no vería ningún fruto, si no habría ningún beneficio, si sería una total locura hacerlo, aún así, solamente tener el mandamiento del Señor sería suficiente para hacerlo. Personas a través de la historia han estado dispuestos a morir por no desobedecer algo que Dios le había dicho. ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan estaban ahí frente al concilio en Jerusalén, a este grupo de Sanedrín, que les dijeron: no pueden predicar más el Evangelio? No pueden predicar más el Evangelio. Pueden vivir sus vidas, no los vamos a meter presos, no los vamos a matar, solamente no prediquen más el Evangelio. ¿Y se acuerdan qué les dijeron? Juzgad vosotros si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿Deberíamos nosotros obedecerlos a ustedes y no obedecer a Dios? ¿Dios qué les dijo? Prediquen el Evangelio. Ellos dicen: no podemos hacer otra cosa. Dios nos dijo eso. Si Dios te dijo la forma en la que vos vas a criar a tu hijo en disciplina y amonestación del Señor es por medio del uso del castigo físico llamado la vara, entonces es justo no obedecer a Dios. No hacerlo es un acto de desafío a la autoridad de Dios. No importa lo que nuestra sociedad en nuestra época diga. No importa que los psicólogos o los libros que aparecen constantemente a nuestro alrededor enseñen que hay muchísimas otras formas, de que eso haría un daño en el corazón, que traería traumas en la mente del niño. Porque díganme ustedes si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Solamente esa sería razón suficiente para hacerlo. No es la única razón. La vara es el único camino, porque por medio de la disciplina física, el corazón adquiere sabiduría. La disciplina física va a traer sabiduría al corazón. Hay un versículo, mira, en Proverbios 29:15, que dice así: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. El versículo 17, Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Pero viste el 15 cómo empieza: la vara y la corrección dan sabiduría. ¿De qué manera la vara da sabiduría? Dijimos que el niño no nace con sabiduría. El niño nace ajeno a la sabiduría. Su corazón está completamente absorbido por la necedad. ¿Cómo va a recibir sabiduría ese niño? Este versículo dice: el camino de entrada de la sabiduría es la vara de la corrección. ¿Qué forma de sabiduría comunica eso? Nosotros pensamos que sabiduría tiene que ver con información. ¿Sí? Una persona sabia, imaginamos a una persona que escuchó, aprendió, leyó y tiene guardada mucha información en su mente. Pero la información más básica, más elemental que este niño necesita no es la que traen los libros, sino que es la que trae la vara. ¿Y qué información le aporta al niño la vara? Bueno, le aporta esta información. La necedad le dice que él es autónomo, que él no se sujeta a ninguna autoridad. Él va a seguir su propio camino, tal como su corazón le dicta. La vara le enseña que no es así.
La vara le enseña que él no es libre en este mundo de vivir como quiera vivir, de que hay un principio de autoridad del cual él depende, que le rige, del cual él no puede escapar. Este principio de autoridad no solamente es su papá es solamente un representante de una autoridad mucho más alta, que es la autoridad del cielo. Y ese niño va a aprender el primer principio que un día le va a guiar al Evangelio. La sabiduría comienza en el corazón cuando la disciplina fiel de un padre abre el corazón del niño, quebranta esa voluntad para que ese niño sea humillado en su necedad y pueda ver la autoridad de Dios y pueda reconocer a partir de ese punto la verdad de la salvación que ese Dios le va a dar a causa de su rebeldía. La vara no es suficiente para salvar a un niño, porque solamente cuando este niño entienda aquel que pagó el precio por su pecado y que el camino es el camino de la confianza en Él, solamente en esa manera Él va a poder ser librado de su pecado. Pero la vara de la corrección es lo que va a abrir ese camino, lo que va a abrir el camino hacia el Evangelio un día. La disciplina, entonces, por medio de la vara, es el único medio próximo, el único camino, porque solo ella puede guiar a la verdadera justicia. Solo ella puede guiar a la verdadera justicia. Dice Hebreos 12:11: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La no corrección puede producir una voluntad que se conforme a la de la autoridad, pero no puede producir la justicia verdadera. Eso es Hebreos 12:11. Hebreos 12:11. La vara es el único camino que Dios nos da como padres, porque la vara demuestra el compromiso y el amor paternal. Cada vez que un padre disciplina a su hijo, lo que sucede es una confirmación para el niño de que el padre verdaderamente le ama. Ya dijimos antes que esto es así, que el que no disciplina aborrece a su hijo, el que le ama busca y anhela disciplinarlo. ¿Por qué anhela disciplinarlo? Porque él entiende el peligro en el que el hijo está y él sabe que este es el único camino que le va a librar de ese peligro. Pero no solamente él sabe eso, su hijo lo sabe. La disciplina comunica al hijo amor. Dice Hebreos 12:6: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Proverbios 3:11 dice así: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Esto es una verdad que nace desde Dios mismo. Dios ama, y esto lo sabemos, esto lo repetimos. Pero ¿en qué manera vos sabés que Dios te ama? ¿En qué manera vos sabés que sos su hijo? Dice el autor de los Hebreos: lo sabemos en que nosotros somos disciplinados por Dios. Si Él no lo haría, Él nos trataría como, usa la palabra bastardos, nos trataría como que no somos de la familia.
La disciplina muestra que lo somos, muestra que hay un cuidado, muestra que hay un Dios de amor que corrige para proteger y salvar de la destrucción que trae el pecado. Por eso no hay ninguna verdad en esa expresión: no lo corrijo porque lo amo demasiado. Es todo lo contrario. La vara es el único camino próximo, porque vuelve al niño al lugar de la bendición de Dios. Vuelve al niño al lugar de la bendición de Dios. Ahí en Efesios capítulo 6, versículo 2 y versículo 3, Pablo le da estas instrucciones a los niños, a los hijos. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay un autor que lo ilustra de esta manera. Él lo ilustra como si fuese a hacer un círculo, el círculo de la honra. Mientras el niño está parado dentro de ese círculo, mientras él está verdaderamente honrando a sus padres, él recibe esta promesa. La promesa es: te va bien y vas a ser de larga vida. Cuando este niño sale de ese círculo, ese niño ya no puede tener acceso a esa promesa, ¿no? No le va a ir bien y no va a ser de larga vida. Afuera de ese círculo, él es ajeno a la bendición de Dios. Lo que hace la disciplina es volver al niño al círculo de la bendición. Lo que hace es volver al niño al lugar donde Dios va a traer bien a él. Y una bendición continua. Y el último, la vara es el único camino, porque es el único medio para librarle de la destrucción final de su alma. Es el único medio para librarle de la destrucción final de su alma. Leíamos en Proverbios 23: lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Vuelvo a decir esto: la vara no puede comunicar fe, pero la vara es el punto de partida que va a dar el primer principio de sabiduría, que va a abrir la puerta para que este niño escuche el Evangelio. Esto es lo que está diciendo este versículo. Es la vara la que le va a librar del Seol. Bueno, esto me llega muy de cerca a mí, porque esto es exactamente lo que pasó con mi alma. Yo fui librado del Seol. ¿Saben cómo fui librado? Han escuchado mi testimonio, ¿no? Yo tenía 5 años. Vivía en San Miguel del Monte. Era una tarde. Yo era travieso, desobediente y necio. Había desobedecido a mi mamá. Mi mamá me llevó a la pieza, cumplió con este mandato. Ella tenía algo que llamaba una paleta, era una maderita así ancha que me usaba para disciplinarme y me daba en mi cola. Y de esa manera me traía, ella cumplía con este mandamiento. Ese día me llevó a la pieza, me disciplinó. Después de disciplinarme, hizo lo mismo que ella siempre hacía. Me hablaba del Evangelio. No solamente me mostraba la necedad, no solamente me mostraba el principio del pecado, sino que me apuntaba hacia la cruz. Y ese día, después que mi mamá me explicó el Evangelio, yo lo entendí. Yo creí en el Evangelio. Y ese día el Señor libró mi alma del Seol. No creo en el principio porque así fue mi conversión. Lo creo porque es una promesa bíblica. Pero les puedo hablar de cómo el Señor la cumplió en mi vida.
La vara es el único medio, no hay otro, porque ningún otro puede tratar con el corazón como este. Así que, en primer lugar, tu hijo está en un gran peligro. Segundo, hay un solo camino para salvarle de ese peligro. Tercero, vos sos el único que puede salvarlo de ese peligro. Cuando hablo del vos sos el único, me estoy refiriendo a los padres. Dice en Efesios 6:4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El Señor colocó este elemento, que es el único que puede quitar la necedad, que es lo que lleva a la destrucción de este hijo y que va a abrir el camino a la salvación de este hijo. Él lo colocó en las manos de papá y mamá. Nadie más puede usar este elemento. La razón por la que Dios colocó en la mano de los padres este elemento es para que la disciplina sea hecha en el contexto de un hogar donde el niño no solamente recibe la disciplina, sino donde el niño también recibe todos los demás aspectos del cuidado paterno y paternal de padre y mamá, donde va a recibir el amor, el afecto, la provisión, la afirmación, el cuidado de tantas maneras. En ese ambiente, en ese contexto, Dios colocó también la vara. Y no hay nadie más que pueda hacerlo por vos. Si vos no lo haces, ese único elemento que puede lograr ese gran fin no va a tener ningún efecto en la vida de este hijo tuyo. Este concepto de disciplina, cuando dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, hay dos conceptos que hacen a la disciplina. Disciplinar a mi hijo no es solamente darle paleta. Hay dos aspectos de la disciplina, podríamos llamarlo así. Por un lado está la disciplina formativa y por el otro lado la disciplina correctiva. La disciplina formativa significa toda la instrucción que vos vas a dar a tu hijo para dar el camino de forma clara hacia dónde él tiene que avanzar. Vas a poner los límites y vas a dar la estructura. Vos vas a formar a este niño. La palabra disciplina nosotros la usamos así. Cuando decimos ese hombre es muy disciplinado, no estamos diciendo que lo fajan todos los días, ¿no? Estamos diciendo que tiene una estructura, tiene un orden en su vida, y usamos la palabra disciplina en esa manera. En el término bíblico está ese concepto. Disciplina, dar disciplina a los hijos significa instruirlos, significa enseñarles, significa tener una influencia sobre ellos tal donde no queden dudas de cuál es la vida que se espera que ellos vivan. Sin esa parte de la disciplina no hay esperanza de lograr efectividad en ninguna otra parte. Esa es la primera parte, la disciplina formativa. Pero no serviría de nada solamente darle la información a tu hijo. Si solamente darle la información sería suficiente, entonces lo que estamos diciendo es que tu hijo lo único que necesita es saber. Lo único que le produce pecar es no saber. Pero vos te das cuenta que no es así. La necedad está ligada al corazón del hijo. El hijo no es solo ignorante, el hijo es rebelde. Entonces no necesita solamente la formación, necesita la corrección. Una vez que tiene el camino claro de en qué dirección debe ir, cuáles son los límites, cuáles son los parámetros, la estructura, ahora yo lo que voy a hacer es, cuando él se va a desviar, lo corrijo. Y vuelve a ese camino, vuelve a ese círculo de la bendición de Dios, vuelve a ese camino que trazaste claramente a través de la formación. La disciplina correctiva, entonces, depende de la disciplina formativa, de la instrucción que yo le di al hijo. Y ahora la corrección va a traerle de vuelta a ese camino. La vara
tiene que ver con ese aspecto de la disciplina. Lo que estoy hablando acá no es todo lo que abarca la disciplina de los hijos, ni la instrucción de los hijos. Yo acá me estoy enfocando en un solo aspecto de la disciplina de los hijos, y es este aspecto de la disciplina correctiva. Y el único medio que va a traer corrección. Si los hijos nacieran ética y moralmente neutrales, no necesitarían disciplina correctiva, solo formativa. Pero entendemos que el mundo que promueve esta idea no puede sostenerla, porque los niños no se amoldan, no se adaptan a las normas. Ellos se rebelan contra las normas, y esto muestra esa necedad. Entonces decíamos que el padre es el único que lo puede hacer. El hecho que el padre haya recibido esta función le hace ahora responsable de cómo la administra. Cada vez que un padre disciplina a su hijo, no lo hace por iniciativa propia. Esto es algo muy importante que tenés que transmitirle a tus hijos. Tenés que transmitirle que la razón por la que vos traés esa disciplina no nace en vos. No es porque vos lo planeaste, vos lo pensaste y vos lo decidiste. Vos estás respondiendo en obediencia a uno que está sobre vos en autoridad. No disciplinarlo sería rebelarte contra esa autoridad que te delegó a vos esa tarea. Disciplinarlo es la forma más gráfica de mostrar a ese niño lo que significa estar bajo autoridad, con todo lo que me duele hacerlo, con todo lo que desearía no hacerlo, con todo lo que me implica hacerlo. Aún así lo voy a hacer porque no tengo opción. Yo recibí esta tarea para hacer, y vos recibiste la tarea de obedecerme a mí. Yo recibí la tarea de disciplinarte a vos. Cuando un papá, por ejemplo, le dice a su hijo: si lo haces de nuevo va a haber paleta, y el hijo lo hace y no le da paleta, lo que el padre está diciéndole a su hijo es que él administra la disciplina, que él es libre para impartir disciplina cuando quiera hacerlo. Pero el padre no es libre de hacerlo. El padre está obligado a hacerlo en las circunstancias bíblicas, hacerlo cada vez que la necedad se expresa en el corazón del niño. Cada vez que la necedad se expresa en el corazón del niño, el padre está obligado por Dios a traer la disciplina por medio de la vara que va a quitar la necedad de su corazón. Entonces, eso nos lleva a otro punto, y es el punto de cuándo disciplinar. Yo sé que estoy hablando con gente que viene de diferentes trasfondos. Hay algunos de ustedes que hace años que están en la iglesia. Oro por ustedes. Oro porque entiendo de que hay una ventana de tiempo que se cierra para siempre una vez que se acaba. Muchos de ustedes están atravesando esa ventana de tiempo, donde ustedes tienen en sus manos la responsabilidad y la única herramienta que puede quitar la necedad del corazón de sus hijos, donde ustedes han recibido instrucción muchas veces. El tema de la crianza de los hijos no es nueva, lo hemos hablado muchas veces, pero las frases que acabo de dar son frases que escucho directamente o por medio de otros de ustedes mismos. Las frases de a mí no me funciona, la frase de no lo puedo hacer cada vez que veo un problema, la frase de hay otros métodos que me funcionan más. Todas esas frases las escucho constantemente y tengo una carga en mi corazón por advertirles y por llamarles de la forma más clara y más dura posible, de decirles: no lo hagan, no abandonen la vara. Este es el momento para hacerlo. Hay otros de ustedes que lo están escuchando por primera vez
Y tal vez te parece muy raro escuchar algo así. Te parece que esto significaría que vos puedas golpear a los niños en la forma en la que viste a otros hacerlo. Tal vez vos recibiste golpes en tu infancia y pensás, yo nunca voy a hacer eso. Eso no es lo que estoy diciendo. No estoy hablando acerca del abuso físico sobre los hijos. Estoy hablando de la corrección física por medio de un método bíblico. Así que quiero describírtelo un poquito más. Primero, ¿cuándo disciplinar con la vara? Saqué algunos de estos conceptos que voy a darle ahora de un librito que leímos con Neri que se llama Cómo pastorear el corazón de tu hijo, de un hombre llamado Ted Tripp. Y él dice así: debes usar la vara cuando le has dado un mandamiento que él ha oído y está en su capacidad de entenderlo y no ha obedecido sin desafío, sin excusa y sin demora. O sea, si vos le decís, no agarres el balde, él va y lo agarra. Se lo sacás, te dije que no agarres el balde, va y lo agarra. Se lo decís 10 veces, lo que estás haciendo es negando el principio de la disciplina bíblica. Lo que estás haciendo es negando la autoridad de Dios sobre tu vida y sobre la vida de ese niño. Lo que implica la disciplina es que vos le decís, no agarres el balde. Agarró el balde y él violó ese mandamiento de forma consciente y la necedad se refleja de esa manera. Yo no voy a seguir el camino de otro, voy a seguir mi propio camino. Voy a tomar mis decisiones de acuerdo a mis propios deseos. En ese momento, si no lo obedeció, sin desafío, sin excusa y sin demora, es el momento oportuno para usar la vara. Cuando llega la desobediencia, no debes dar una advertencia. No es advertirle nuevamente al hijo. El momento de la desobediencia es el momento para la corrección. No tenés que preguntarle, ¿querés que te dé paleta? ¿Vos querés que te dé paleta? Pero es la forma en la que actuamos. La rebelión debe ser detenida, ya sea cuando desobedece abiertamente o cuando hace una mirada de disgusto o de desprecio o cuando dice un quejoso por qué. Cada vez que la necedad se expresa en rebelión, la disciplina es el camino para apartar esa necedad del corazón. ¿Cuándo disciplinar? Entonces tenemos Proverbios 19:18, dice así: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Te das cuenta? Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. ¿Sabes lo que significa? Hay una ventana de tiempo que se acaba. En tanto que hay esperanza, castígalo. ¿Cómo? ¿Cómo debe disciplinar? Cuando hablamos de la vara, ¿a qué nos referimos? Bueno, estamos hablando de una disciplina física. Yo les conté cómo fue el día de mi conversión con algo que llamábamos la paleta, pero el término paleta no está en la Biblia, la forma de la paleta no está en la Biblia, pero el concepto de la vara es el concepto de una disciplina física que trae dolor físico por medio de un elemento que no va a matar, que no va a lastimar, sino que va a producir el dolor que va a librar su alma del Seol. Entonces les digo cómo es que lo hemos enseñado en nuestra iglesia, cómo sería el proceso para la disciplina. Bueno, todo esto se los voy a mandar por WhatsApp, así lo tienen en sus apuntes. Así que si tomaron apuntes, igual les voy a mandar apuntes completos para que tengan estas herramientas. Pero dice así: lleva primero a tu hijo a un lugar privado. El propósito no es avergonzar a tu hijo, no es el propósito solamente frenar una acción que te incomoda, porque eso sería egoísmo, no sería amor.
Entonces el amor real necesita trabajar en el corazón del hijo. Para trabajar en el corazón del hijo no lo podés hacer ahí. No podés agarrar la paleta y pegarle donde sea, cuando sea y como sea. La forma de hacerlo es cada oportunidad hacer el proceso que lleve al niño a la corrección del corazón. Por eso vas a ir cada vez a un lugar privado. Segundo lugar, dile a tu niño específicamente lo que ha hecho o dejado de hacer. El hecho de que vos se lo expliques está suponiendo que en un grado puede entenderte. Ahora vos me decís, pero Matías, vos me dijiste que con Betsy ya han empezado a disciplinar a Betsy. Betsy tiene casi 6 meses, no cumplió 6 meses. Hace poquito, hace 2 semanas, fue que empezamos con Neri a dar disciplina física a Betsy. No se asusten, es a nivel bebé. Pero a nivel bebé, lo que sí estamos haciendo es corrigiendo algunas cosas. Porque nos vamos dando cuenta como papás, si vos sos papá, tal vez llegó este punto también en un momento, donde vos te das cuenta que hay diferencia entre llanto y llanto. Y hay una clase de llanto que muestra esa necedad, que muestra esa determinación de hacer lo que quiere hacer, cuando quiere hacerlo y como quiere hacerlo. Y entonces ese es el momento oportuno para administrar la disciplina física. Entonces lo que yo hago es agarro a Betsy, la levanto, la miro cara a cara y le digo exactamente lo que acaba de hacer. Yo le doy las instrucciones. Betsy se supone que tiene que hacerlas. Como por ejemplo, Betsy, ahora tenés que dormir en tu cunita. No vas a dormir en brazos de mamá. Mami tiene su cama, papi su cama, vos tenés tu cunita. Así que hoy vas a dormir en tu cunita. Betsy pone la cunita, grita desesperada. La levantás, deja de gritar. No le duele nada. Lo único que quiere es no estar en su cunita. Ella sabe que papá le está poniendo su cunita para que esté en su cunita, solo que no quiere estar ahí. Así que una vez que eso se establece, lo que agarro es le levanto a Betsy, le explico lo que acaba de hacer. ¿Cuánto me entiende Betsy? Me entiende suficiente como para saber por qué va a venir la disciplina. Y te lo puedo decir por qué. Porque después de administrar la disciplina, cuando se calma Betsy, su actitud hacia la cuna cambia. La razón por la que cambia es porque ella entiende la razón por la que yo le discipliné. Ella no me puede entender mis palabras. Ella no me puede expresar sus palabras. Pero ella puede entender el mandamiento y la razón por la que ella está siendo disciplinada. Tal vez no entiende todo lo que es disciplina, pero lo que estoy haciendo es poniendo sabiduría en el corazón de Betsy. Tercer lugar, bueno, eso a partir de esa edad, cuanto más va avanzando, es más lo que vos podés entender y él puede entender y la comunicación va a crecer. Entonces vos le vas a decir qué es lo que hiciste. Él te va a decir lo que hiciste, vas a procurar que el niño reconozca lo que ha hecho. Próximo, recuerda a tu hijo que el propósito de la disciplina es restaurarla al lugar donde Dios ha prometido bendición. La disciplina no es el momento en el que vos vas a expresar tu ira, sino expresar tu amor. Por eso le vas a mostrar al niño la bendición que va a traer esta disciplina. Dile al niño próximo cuántas veces le vas a pegar. La razón por la que le vas a decir cuántas veces, bueno, te va a dar 3 paletas. ¿Por qué 3 paletas? Bueno, lo que hiciste amerita esas 3 paletas. Y le vas a decir la cantidad de paletas porque le va a mostrar al niño que vos estás controlando la situación. Que vos no le vas a dar solamente por expresar tu ira, sino que vos le vas a dar lo que vos entendés que es justo en ese momento. Entonces le vas a decir qué es lo que vas a hacer. Próximo, quítale los pantalones para la disciplina, que la disciplina tenga efecto. Bueno, obviamente un niñito con un pañal y con ropita arriba no va a sentir el mismo efecto que sin eso. El propósito de la disciplina no es el dolor, pero el camino al propósito de librarle de la necedad es el dolor. Por eso es que el dolor tiene que estar, y ese dolor implica poder quitar ese pantalón y poder administrar la disciplina. Próximo, toma a tu hijo sobre tus piernas. El contexto de la disciplina es un contexto de cercanía, no de distancia.
Y al final vas a terminar el tiempo con tu hijo, con un abrazo, mostrándole cuánto vos no quisieras hacerlo, esperás no tener que volver a hacerlo, pero lo harías por obediencia al Señor. Van a orar juntos y en ese último paso vas a aprovechar para guiarle a la cruz y al Evangelio y mostrarle cómo la cruz es la solución para ese pecado, ese problema. Bueno, se fue la hora. Cada vez que nosotros entonces administramos la disciplina, no es para lograr el hijo que va a traer mi mayor beneficio. Tiene como fin rescatar, es una misión de rescate de un gran peligro, que hay un solo camino para que se pueda dar y hay una sola persona que lo puede hacer y ese sos vos. Yo creo que en un hogar que está guiado por el hombre de la casa, él tiene que ser el que lidere este aspecto tan importante de la crianza de sus hijos. Que lidere esto significa que él tiene que instruir a su esposa en cómo hacerlo y él tiene que ser el que lo haga personalmente cada vez que él está presente. Cuando él está en la casa, yo entiendo que él tiene que ser el que administre la disciplina. En parte, porque hay otra parte dentro de la disciplina. Hay una imagen en la disciplina y es la imagen que el hombre que está disciplinando a su hijo proyecta a su hijo de un Dios que disciplina. Y el hijo aprende a través de esta imagen lo que significa la disciplina de Dios. En Hebreos 12, si ustedes leen todo el pasaje, yo leí un solo versículo, ustedes podrían tener un mejor concepto de cómo debemos ver aún la disciplina que Dios nos da como una expresión de su amor. Si me permiten un minutito más, anoté algunas expresiones que escucho que quiero dar respuesta de forma grupal, ¿sí? Primer afirmación. Una persona dice: nunca usé la vara y tengo un hijo obediente. Mi esposa se ríe. A ella nunca le dieron paleta. En todas, ¿nunca o una? Nunca le dieron paleta. Entonces, una sola. Bueno, no apoyamos la idea de la cachetada. Pero quiero solo decir que más allá que la gracia de Dios puede rescatar aún ese corazón necio que no fue corregido, y el poder del Evangelio puede abrir esos ojos, quiero advertir que no tienten al Señor, porque Él dio el camino por el que la necedad va a salir de ese corazón. Y Él dijo que es la vara de la corrección la que va a ser. Atrás de esta expresión, a veces creo que hay otro problema. En la mente de personas, hijos obedientes es el fin. Como hijos obedientes es el fin, ellos creen haber logrado en la meta como padres. Pero la vara que no se aplicó no obró para mostrarle al hijo la condición de su corazón perdido. Y puede ser que lo que ellos tienen no es un hijo obediente, lo que tienen es un fariseo que Dios no aprueba y que aún se dirige al tormento eterno, aún cumpliendo todas las normas. Segunda afirmación: a mi hijo le duele más que lo castigue quitándole privilegios en vez de que con castigo físico. Vuelvo al principio.
el dolor no es el fin de la disciplina. El fin de la disciplina es librar el alma del Seol. La Biblia dice que es la vara de la corrección la que lo va a hacer. Debemos creerlo. No debemos suplantar lo que Dios estableció como el método. Muchas veces el método de quitar algo, lo único que hace es transferir el pecado de un lugar a otro. Como el corazón de este niño quiere esto, yo uso lo que él quiere más para que haga lo que yo quiero que él haga. Yo uso su propio pecado a mi favor. Nunca lo arranco de su corazón. Lo único que hago es lo transfiero. Lo único que hago es hacer que él ame otra cosa para que encaje con mis expectativas. No debo dejar el método bíblico. No debo usar otro método más que este para librar de el Seol el alma. Eso no quiere decir que en todas las circunstancias, en todas las etapas, se va a usar solamente este método. Pero este método tiene que ser el que yo abrazo para poder librar del Seol ese alma. Próximo, lo castigo y no veo ningún cambio, por lo tanto no funciona. La disciplina es un acto de fe, como todas las cosas que hacemos en la vida cristiana. Nosotros no podemos ser los que evaluemos cuánto funciona, porque no vemos el corazón, y la disciplina de la vara es a donde apunta. Por lo tanto, no tiene que ver con esto, con cuánto yo puedo medir que funciona. Además, usualmente no funciona, entre comillas, por diferentes razones. Primero, por la inconsistencia en la vara. Si yo no disciplino siempre en las mismas situaciones, de la misma manera, el mensaje no llega al corazón de la misma manera. La única forma en que la vara de la disciplina funcione es cuando hay consistencia. Siempre, en todas las condiciones, en todas las situaciones, en todos los momentos, siempre es la misma clase de disciplina, en la misma forma aplicada. La inconstancia, arranco, me propongo hacerlo y lo abandono. Falta de efectividad no produce dolor real, ya hablamos de eso. O hacerlo con ira. Cuando los hijos perciben que no está movido por sujeción a Dios, sino por tu propio deseo. Y vos no podés corregir sus deseos pecaminosos movido por tus deseos pecaminosos. Por eso no funciona. Otro, nunca es necesario castigarle con la vara porque no me da razones para hacerlo. No sé si alguno lo ha pensado en esa manera, pero yo solo puedo pensar una sola solución a eso. No hay suficientes directivas, porque la necedad está ligada al corazón. La necedad se va a revelar, su rebeldía a las normas se van a revelar. Claro que si no hay límites, claro que si siempre le afirmamos en todo lo que su corazón le desea, no hay resistencia. Pero donde hay límites claros, la necedad siempre se va a revelar y siempre va a haber muchas oportunidades. Es verdad que hay niños que son más fáciles que otros, pero déjame definir. Para mí fácil no significa el niño que siempre hace lo que le decís. Para mí ese es el niño difícil, porque en realidad la necedad está en su corazón, solamente que es difícil mostrársela. Cuando un niño está mostrando abiertamente la rebeldía, es más fácil mostrársela y guiarle al Salvador. Cuando un niño la oculta, eso es más difícil. Y eso sí sé que hay diferencia. Tengo miedo que mis hijos creen resentimiento contra mí por usar el castigo físico. No es lo que la Biblia dice. En Proverbios 29:17 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Las promesas de esa relación que va a traer gozo perpetuo se basan en la disciplina fiel. Y puedo hablarte de cómo el Señor lo ha hecho en mi vida. Ustedes nos ven como familia sirviendo al Señor en todo lo que hacemos.
Y me han escuchado hablar de mi papá y de mi mamá muchísimas veces como para saber que la disciplina y el castigo físico no produjo en mi corazón resentimiento contra mis padres. Todo lo contrario, cercanía. La última, la vara no debe ser tomada de forma literal, sino simbólica de cualquier forma de castigo correctivo. Hay muchas personas que creen que cuando en la Biblia se usa la palabra vara, no hay que tomarlo de forma literal, sino que en cualquier forma en la que vos elijas disciplinar o castigar a tu hijo, estás cumpliendo con ese mandamiento. Si vos decidís que vea en vez de 3 horas, 1 hora de tele, le estás dando vara. Pero déjame decirte que la exégesis bíblica no te lo permite. Hay 2 razones por las que vara significa vara. En primer lugar, es porque eso es lo que significa la palabra. No hay forma de evadirlo. Es literalmente lo que significa. Segundo lugar, porque así lo interpretó la gente que lo escuchó el día que se les enseñó. Los judíos practicaron esta forma de disciplina a través de toda su historia. Entonces, así se dijo, así se interpretó, así se hizo. Venir 2000 años después y decir, no, era solo simbólico, no tiene ningún fundamento. Es la razón, ustedes saben por qué ayer cuando bautizamos metiendo a la persona en el agua y no tirándole unas gotitas en la frente. ¿Por qué lo bautizamos metiéndolo? Por 2 razones. Primero, la palabra bautismo significa sumergir. Segunda razón, toda la gente que lo escuchó a Jesús, lo que hizo fue sumergir. Así que, ¿qué hacemos nosotros? Sumergimos a la gente. Esas 2 razones son las que nos llevan a bautizar de esa manera. Ustedes saben que han habido cristianos que en épocas donde gente estaba atacando al cristianismo y no querían que bautizaran de esa manera, mataban a cristianos por bautizar de esa manera. Si vos bautizabas tirando gotitas, no te mataban. Pero si vos bautizabas metiéndote abajo del agua, te ataban unas piedras a los pies y te tiraban a los lagos y te ahogaban. Así. Y hubieron creyentes que estuvieron dispuestos a morir por no renunciar a un método bíblico que está basado solamente en estas 2 cosas, en lo que significa la palabra y en el uso de esa palabra. Te hago esta pregunta: ¿estarías dispuesto a morir por defender el uso de la vara para la disciplina de tu hijo? Deberías. Porque no hay otra forma de interpretar bíblicamente la forma en la que debemos hacerlo. Bueno, tenemos que terminar, se nos fue la hora. Perdón que tomé un rato más. Pero sé que fue dura la palabra y tenía la intención de despertar a una necesidad urgente de poder vivir en fidelidad a estos principios en nuestros hogares, en nuestra iglesia. Nadie lo puede hacer por vos, solo vos lo podés hacer. Y yo como pastor tengo la responsabilidad de llamarte a hacerlo, de darte la instrucción bíblica para hacerlo. Y bueno, va a ser un tema que tal vez en la reunión de matrimonios podríamos ampliar un poquito más. Podríamos hacer un tiempo de preguntas, estaría bueno, ¿no? Ahí le voy a traer a mi papá y él les va a responder todo lo que necesiten. Bueno, vamos a orar y terminar. Padre, gracias por tu palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies. Nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos reprende. Tu palabra es la que tiene el poder para cambiar la dirección de nuestra vida. Y Señor, te ruego que tú lo hagas, que tu palabra pueda cambiar la dirección de nuestras familias, en la forma en la que nosotros pastoreamos el corazón, en la forma en la que nosotros instruimos y corregimos a nuestros hijos. Ayúdanos a ser fieles. Tú conoces, Señor, nuestros pecados y miserias, nuestra incredulidad, nuestro temor.
que tantas veces nos frena para obedecer. No lo permitas en este área, Señor. Ayúdanos a ser fieles para que podamos ver hijos que sean rescatados del Seol, que podamos ver hijos que te amen, que te teman, que vivan para tu gloria. Señor, te amamos y te agradecemos por tu palabra una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.